Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta por Radio Sonorama, la gran señal nacional FM 103.7, todas las cableras del Ecuador, CNT, Claro, Univisa, entre las DirecTV, TV Cable, gracias, y a nivel planetario por Facebook Live de Noticiero 1. 30.000 millones de dólares podrían venir al Ecuador solo por concesiones de varias empresas públicas, fue el anuncio optimista que hizo Santiago Cuesta, consejero presidencial, cuando el gobierno seguía estancado en salidas convencionales a la crisis económica del 2018. Solo por la concesión de CNT, denominada la joya de la corona, por ser de las pocas que genera utilidades, aunque tiene ahora 6.000 empleados. Y tuvo varios privilegios del Estado en el pasado, como acceder a tecnología 4G mientras no se autorizaba a las demás. Podrían generarse solo por esa concesión 4.000 millones de dólares. Nunca hubo detalles sobre el origen de esta estimación, pero es el único proceso que está en marcha de manera abierta a la transparencia y competencia, sujeto a un comité donde está incorporado Santiago Cuesta, el principal impulsor de estas tesis, pero ya no la voz cantante como antes. Tenemos Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Países Bajos. El valor que te da la empresa que viene a administrar por adelantado y lo pactado durante el tiempo, que va en beneficio del Estado. Nos vamos para la concesión buscando un posible administrador que además nos ayude en las inversiones futuras, o no, señores, y el Estado asume las inversiones que CNT necesita en el tiempo, pensando desde finales del primer semestre del siguiente año. Un fee de éxito que se le cobrará a la empresa que venga a administrar después. Bien, el proceso de concesiones, o por lo menos la intención de llevarlo adelante, ha cobrado fuerza y velocidad en el gobierno ante la desesperación por recursos que no logra generar la política económica ineficaz e insuficiente, liderada por el ministro de Finanzas Richard Martínez, a pesar del aval del Fondo Monetario Internacional y de que su dirección parece correcta. El problema es de velocidad, oportunidad y sobre todo de profundidad. Por eso salió el ministro Pérez con esta novedad. Queremos que algún inversionista privado venga, invierta, construya, opere la refinería de tal manera que se le entregue en concesión por el número de años que se requiera, 20, 25 años, que venga una empresa a administrar, a operar la refinería, y para eso tendrán que darnos un dinero en anticipo que tendrá que ser negociado, porque obviamente estamos entregándole un activo que está en operaciones. Se refiere a la refinería Esmeraldas, por supuesto. Así llegamos a la concesión más polémica reciente, esta. El ministro de Energía, Carlos Pérez, a favor otra vez, y el asesor Santiago Cuesta en contra. Su posición es el cierre de esta refinería porque está envenenando a la población. Lo explicó con más cuidado ante los 4 pelagatos recién. Hoy tenemos una refinería en Esmeraldas tremendamente ineficiente, donde tengo a la alcaldesa de Esmeraldas que me pide cerrarla. No por razones económicas, por razones ambientales. Y tenemos que concesionar, llamar a concesión a una refinería. Con una sola condición le hemos puesto con Carlos Pérez, hemos hablado ampliamente sobre el tema. La refinería que venga no tiene derecho a crudo ecuatoriano. Nunca en mi vida he estado más de acuerdo con Carlos Pérez. Carlos Pérez está consciente de que no tenemos el dinero
para hacer una nueva refinería como Estado. Carlos Pérez quiere hacer una concesión de la refinería para que empiece a producir sin contaminar a los ecuatorianos. Así de sencillo. Pero como ya le pedí una al señor Villavicencio y le pido a la prefecta de Esmeraldas también, que en vez de criticar al gobierno, en vez de pedir y pedir y pedir, gástese algún dinero, mande scouts afuera del Ecuador a buscar inversionistas que vayan a invertir en Esmeraldas. ¿Hay capacidad para cuántas? Japón no produce un barril de petróleo y tiene 19 refinerías. Podríamos hacer lo mismo aquí. Les pido entonces a mis invitados una primera definición, un concepto, una idea, todavía no el desarrollo de todo su pensamiento, sobre la marcha de las concesiones de empresas públicas por parte del gobierno. Primero, el asesor presidencial, Santiago Cuesta. Bienvenido, abogado. Gracias, Carlos, muy amable por la invitación. Dos cosas. Diferencias con Carlos Pérez no existen. Que estamos encontrados de opinión, tampoco. Pensamos lo mismo. Yo utilicé tal vez como mono la palabra cerrar la refinería. Sí, considero que se debe de cerrar la refinería para entregarla en concesión a una empresa que pueda poner el capital necesario para hacer las inversiones para que no contamine. Esa es la una cosa. ¿La otra? La otra cosa, con Carlos no existe ninguna diferencia. Estamos de acuerdo en todo lo que hemos hablado con Carlos. En la otra cosa que se ha mencionado con mucha diferencia siempre es la privatización. No existe la privatización. Lo que existe es una delegación de la administración, cuyo nombre era, como era tan largo, decidimos llamarla concesión, pero es una concesión de la delegación de la administración. Es decir, viene un administrador, pone la plata que se requiera para mejorar la refinería, para mejorar CNT, podemos hablar de ello más adelante, para mejorar las empresas estatales que son deficitarias en su capacidad de gestión. Entendido. Les recuerdo que más adelante tendrá 2 minutos, le voy a descontar el tiempo. Ahora, abogado Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral, una primera idea sobre este tema, concesiones, que tiene que ver con manejo de la economía. Muchas gracias, Carlos. Un gusto compartir este panel. En realidad, el tema pasa por lo siguiente. Nosotros votamos para elegir un gobierno encabezado por el presidente Moreno. Él nos ofreció eficiencia. Llevan 2 años y hasta ahora pueden poner gente eficiente. Entonces, ¿de qué hablamos? 2 años y no han podido hasta ahora ubicar a los mejores ecuatorianos o inclusive extranjeros que pudieran venir a administrar y darle esa eficiencia que en parte con razón cuestionan, ojo, pero es que los pusimos para eso, no para que se quejen y nos estén buscando mecanismos por los cuales las riquezas que generan esas empresas de todos los ecuatorianos sean compartidas con las manos privadas. Bien, un concepto inicial también, antes de los 2 minutos, en que tendrá posteriormente, señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito, en su segundo periodo, ya, ingeniero Patricio Alarcón. Mire, Carlos, yo creo que el gobierno ha avanzado bien en el ámbito de la democracia, ha fortalecido la institucionalidad. Sin embargo, nosotros estamos muy preocupados, las ventas siguen cayendo, no se generan suficientes fuentes de empleo, la competitividad no se ha mejorado, seguimos pagando la misma cantidad de impuestos, seguimos con el mismo nivel de trabas que durante el gobierno anterior. Además, en materia económica, lamentablemente no se han tomado decisiones. El gasto corriente se mantiene, creció durante el 2018, ha crecido en un 2% hasta julio del 2019 y debemos evitar caer en ciertos errores y no seguir el ejemplo de Argentina. Miren, nos libramos ya de Venezuela. Ahora lo que tenemos que evitar es seguir el rumbo de Argentina y correr el riesgo de volver a llegar al modelo de Venezuela. Bien. Ese es otro tema. Bien, no, y la firmeza. Mire, el gobierno ha tenido firmeza en cuanto a las decisiones políticas. Han sido firmes. Tenemos un vicepresidente preso, un expresidente prófugo, está combatiendo la corrupción. Faltan muchos temas por arreglar, hay alrededor de más de 100 proyectos de ley represados en la Asamblea, pero con la misma firmeza que ha tomado decisiones políticas en el ámbito político, tiene que tomar decisiones en el ámbito
económico, agilitarlas, ejecutarlas. Y las concesiones, ahí nomás. concesiones la pregunta era concesiones. No, después entramos en esto. Dale suave. Si hay después una intervención adicional, tenemos una entrevista individual, tienen luego el panel colectivo, va a agotar el programa en su primera intervención. Gracias. Enseguida, les reitero, tendrán los 2 minutos sin interrupciones de mi parte para ampliar y sustentar esta idea que acaban de enunciar. Luego desarrollaré con cada uno de ustedes, como estaba explicando ya, una entrevista individual y al final, en la última media hora, reconvenimos este panel entre ellos. Antes, permítanme agregar solamente que la urgencia por concesiones ha ido tan lejos y con tanto desorden que otra vez el ministro de Energía anunció la posibilidad de que 2 grandes proyectos hidroeléctricos, Coca-Cola, Sinclair y Sopladora, sean concesionadas nada menos que a sus empresas constructoras. En el primero está Sinohidro y en el segundo Fopeca. 2 empresas procesadas ya por sobornos con el correísmo. De concretarse esa idea, el Estado, se entiende, renunciaría ya a reclamar por las reparaciones e indemnizaciones que se deben en ambos casos o a enjuiciar a sus responsables. El pastel de la cereza lo pusieron 2 de mis invitados del fin de semana en Twitter. Patricio Alarcón reclamó por lo que llamó soluciones parche de los ministros de Agricultura y de Producción, así como por la vigencia de aranceles, impuesto a la salida de capitales, salvaguardias, umbrales, impresos de sustentación inadecuados. Santiago Cuesta respondió: Patricio, ¿para cuándo la oferta por escrito de las cámaras para adoptar aranceles, costo de energía, IVA, combustibles, impuesto a la renta, leyes laborales iguales a Perú, Colombia y Chile? ¿Por qué solo pides y no das soluciones integrales? ¿Para cuándo el taller? Entonces, suficiente antecedentes, señores. El tema es concesiones y economía. ¿Cómo seguir? Tienen ustedes los 2 minutos para proseguir. Perfecto. A ver, vamos a aclarar cosas. Que yo conozca, Carlos Pérez no ha dicho que se va a dar la concesión a Sinohidro y al que construyó Sopladora. Lo que se ha dicho es que vamos a entregar la delegación de la administración vía licitación. Y para que le quede claro a todo el mundo, la licitación va a ser muy fácil y muy transparente. Vamos a poner un valor igual para que todas lo hagan. Vamos a poner un valor del kilovatio hora y aquel que nos ofrezca menor kilovatio de hora, ese se llevará la concesión. Cuando hablamos de urgencia y transparencia, creo que transparencia siempre habrá. La urgencia que tú mencionas no existe. No existe la urgencia, no hay voracidad por plata. Hay otras maneras de traer recursos al Ecuador y podemos hablar de ellas cuando tú quieras. No en este programa porque tomaría mucho tiempo. Pero lo claro es que para poder realizar el traspaso del activo, solamente para ponerte el ejemplo de Sopladora y de Coca-Cola Sinclair, no están en manos de nadie, están en un limbo. Mientras no exista la recepción definitiva de la obra, no pertenecen ni a CENEL, ni a SELEC, ni al Ministerio de Energía. Por lo tanto, es un limbo jurídico que existe hasta que no se haga la recepción definitiva. Habrá que hacer primero la recepción definitiva para luego poder concesionar. Por eso son las demoras, por trabas burocráticas. En lo que se refiere a la refinería, que tanto se ha mencionado ahora, ya creo que aclarada en la primera parte cómo funcionaría la refinería de Esmeraldas, la concesión, es decir, la delegación de la administración con inversión para evitar que se siga contaminando. Luego en algún momento tomaremos y tocaremos el punto para que conozcan cuál es la gravedad. 10 segundos y ahora sí tengo que ser inflexible. Perfecto. Para que conozcan la gravedad de lo que contamina Esmeraldas. En el momento en que tú lo digas, lo vamos a hacer, porque ahora resulta que soy más ecologista que tú, que sí lo soy. Qué bueno que no haya perdido el sentido del humor. Sus 2 minutos sin interrupciones, abogado Fernando Ibarra. El término de las concesiones debe pasar por, primero, hacerse una autocrítica en el gobierno. Insisto, todos hemos confiado en el presidente Moreno. Nosotros impulsamos la campaña del presidente Moreno. Hemos sido, además, víctimas por haber apoyado al presidente Moreno cuando otra parte del movimiento sindical apoyaba a Glass y que ahora está con el presidente Moreno. En esa línea, me agrada escuchar a Santiago Cuesta cuando nos dice que hay otras formas de obtener dinero para financiar las urgencias del país. Entonces hay que explorar esos caminos. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con la refinería de Esmeraldas? Un compañero nuestro denunció los graves problemas de corrupción en cuanto a las mejoras que se tenían que hacer en la refinería
y luego terminó con visto bueno. Es decir, si los trabajadores estamos precisamente queriendo colaborar, denunciando para este tipo de actos para que más bien se corrijan y para que puedan funcionar adecuadamente, para que puedan darle la rentabilidad que el Estado necesita, lo que se requiere es de un gobierno que ubique claramente las cosas y pudiera replantearlas. Carlos, al país le ha costado mucho esfuerzo, inclusive el cargar con esta cruz de la corrupción, que significa también una grave carga de deuda, como para que el patrimonio del Estado pueda ser entregado de esta manera. Cuando, por ejemplo, si el problema es que no encuentran dentro del círculo del gobierno personas capaces para administrar, ¿por qué no se licita la administración sin necesidad de compartir con el negocio? A partir de darles, por ejemplo, un bono, como pasa en otras partes del mundo, por una gestión exitosa. Contrata un equipo de administradores sobre un determinado monto y el resto va en función 10 segundos. De los rendimientos. Es decir, mecanismos hay, pero entrar a compartir los negocios más rentables, porque hasta ahora nada se dice TAME, por ejemplo, entonces ahí es donde nos preocupa. Luego podrá complementar lo que falte. Sus 2 minutos, señor presidente de la Cámara de Comercio. Yo discrepo con el argumento de Santiago que no existe la urgencia en cuanto a la monetización de los activos. Si es que no se cumple con la oferta de los $1.000 millones que ofrecieron para, de acuerdo a la monetización de los activos del Estado, entonces el déficit va a ser de alrededor de $3.000 millones. Entonces no podemos seguir endeudándonos para cubrir el déficit fiscal. Tenemos que tomar decisiones y existe una urgencia. Mire, uno de los principales problemas que tiene el gobierno es un problema de liquidez. Y yo creo que además sería un error de la delegación de la administración al sector privado, sería un error la concesión o la venta de ciertas empresas, en el caso de que eso se haga, si es que primero no se deja de gastar, porque lo peor que podría pasar es que el dinero de la monetización se vaya al gasto corriente a cubrir un déficit. Ese dinero tiene que ir hacia la inversión y hacia el ahorro. Hacia la inversión porque se pueden generar fuentes de trabajo y hacia el ahorro porque hay que compensar a un dinero que se ha tomado de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y tercero, yo veo muchas veces y percibo, debe ser mucho más complicado trabajando ya dentro del gobierno, pero yo percibo una falta de agilidad en tomar ciertas decisiones. EMCO todavía tiene alrededor de 22 empresas, EMCO todavía tiene miles de empleados, TAME sigue operando a pérdida, solamente por darte ejemplos, el Correos del Ecuador sigue operando a pérdida, se ofreció la delegación de la administración de CNT, hasta ahora no se ha cumplido con eso, se ofreció la delegación de la administración de SELEC, hasta ahora no se cumple con esas ofertas, entonces sí, hemos conversado, estamos de acuerdo con la visión, estamos de acuerdo con el objetivo. 10 segundos. Sin embargo, existe una falta de ejecución. Han pasado 2 años y todavía no se logra entregar el primer activo del gobierno. Gracias, señores. Me felicito por una cosa, no la calidad y diversidad del panel, sino la riqueza del formato. Ustedes ya van a ver por qué. Han escuchado los conceptos preliminares de los invitados, enseguida van a ver los cuestionamientos de mi parte y luego lo más importante, los que tendrán entre ellos, que han sido ya formulados de alguna manera sobre esta mesa. Este es un encuentro veraz sobre concesiones y economía, cómo seguir. Lo que entraña una definición, hay que seguir. La discusión es cómo. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Corresponde ahora en este encuentro veraz sobre concesiones y economía. ¿Cómo seguir? Mi primera entrevista individual con el asesor presidencial Santiago Cuesta. Vamos a lo concreto. Dice usted que sobre lo es Coca-Cola, Sinclair y Sopladora no se puede hablar ni siquiera de concesión. No, yo no he dicho eso. Lo que tú mencionaste es que se quería concesionar con las empresas que construyeron Coca-Cola, Sinclair. Yo no me voy a inventar esa vaina, eso lo dijo el ministro Pérez, de la posibilidad de esta cuestión. Yo no lo he oído y si lo dijo, no funciona así. ¿Por qué hay estas diferencias, Santiago, en el gobierno entre dos actores fundamentales sobre un tema crítico? No hay diferencias. Carlos, te lo vengo diciendo. ¿Me la estoy inventando yo? No, te voy a poner el ejemplo. ¿Qué privilegia usted en la refinería Esmeraldas? La salud. ¿Qué privilegia él?
La concesión. No, la producción. No, lo que usted privilegia significa que hay que cerrar la refinería por lo menos en 3 años. No. Porque es contaminante. Él se la quiere encargar a otra entidad que la vuelva eficiente y no contaminante. Yo también. Queremos lo mismo los dos. ¿Por qué no dicen lo mismo entonces? Porque tenemos maneras distintas de comunicarnos. ¿Por qué no dices Santiago, tú lo mismo? No me refiero a su estilo, sino a su contenido. El contenido es el mismo. A ver, tu carro se daña, tienes que mandarlo a arreglar. Se fundió el motor y tienes una persona que lo maneja y no quieres perjudicarla. ¿Qué le dices? Voy a mandar a reparar el motor, lo dijo Carlos Pérez. Yo digo, hay que parar el carro para reparar el motor. Se va a parar el carro para reparar el motor. La concesión se va a dar, pero para que la concesión funcione, en la cual estamos de acuerdo Carlos Pérez, el presidente Moreno, que es quien nos ordena a todos, porque no funciona que Carlos Pérez o Santiago Cuesta dicen las cosas. No parece así de paso. No, que tú no lo percibas así es distinto. No solo yo. Yo solo recibo órdenes del presidente Moreno. Y sin embargo, lo que sí te puedo decir es, los dos hablamos lo mismo, hablamos distinto. Yo hablo en mono, él habla en serrano, para ponerlo. Lo aclaró. Ahora, Lucía Sosa lo apoya usted en esta tesis, ¿verdad? Lucía Sosa, la alcaldesa de Esmeraldas. Por supuesto, todo Esmeraldas me apoya. Y tú me vas a apoyar después de que termine de contarte la historia verdadera. Mire a ver quién discrepa, la prefecta, Roberta Zambrano. Decirle al señor Santiago Cuesta, no le creemos su cuento. Usted está peor que los cuenteros famosos. Aquí usted no va a venir a confundir absolutamente a nadie. Que usted me ponga por escrito que si ya de la nueva refinería, que supuestamente su amigo mexicano inversionista viene aquí a Esmeraldas, tiene los terrenos, tienen los estudios, cuál es el licitante, cuál es la capacidad de procesamiento, qué tipo de crudo va a procesar y en qué tiempo se van a dar para que las personas que están esperando esas plazas de trabajo ya tengan fecha. Contéstele. Muy sencillo. Primero, no soy cuentero. Segundo, habla igual que Lazo y Correa, que dicen que por qué no llevamos la refinería a Manabí. La nueva refinería es una inversión privada. Carlos Pérez ya sacó un comunicado invitando a todas las empresas que estén interesadas en montar una refinería en el Ecuador, en cualquier parte del Ecuador. ¿Cuál fue el nombre de la que usted anunció en Esmeraldas? En Esmeraldas me encontré con una empresa mexicana que quiere montar una refinería en Esmeraldas. Traté de explicárselo. ¿Estuvo con usted en la conferencia de prensa? Llegó a la conferencia de prensa y luego yo lo presenté en la conferencia de prensa. ¿Y ese privilegio? ¿Cuál privilegio? Ya presentó usted a uno ahí. Por supuesto. ¿Es el favorito? ¿Cómo que cuál privilegio? No va a haber concurso y ya está su amigo allí. A ver, te lo voy a poner de una manera más fácil porque suena como que es mi amigo. Primero, lo conocí ese día. Segundo. Perdón, ¿me dice en serio esto, Santiago? Te estoy hablando en serio. Esto es una irresponsabilidad. Lo conoció ese día y lo llevó, ven, párate aquí. No. Lo conocí ese mismo día, en la mañana, conversé con él, quieren hacer una inversión. Mañana ¿Usted está manejando esto? No, cuidado, Carlos. Como si fuera un sector privado, Santiago, en donde usted decide. Se lo digo otra vez, lo que le dije una vez en la entrevista anterior. Está en el sector público. Esas cosas que tienen esa connotación no se pueden que te estoy dejando hacer hablar, ¿eh? Así. A ver, señor, cuando viene un señor mañana y quiere montar un supermercado que no requiere la intervención del Estado, ¿qué carajo tengo yo que ver con ello? ¿No va a ser concesión entonces? No, señor. ¿Cuál es el formato que van a hacer? Ninguno. El mecanismo. Es un inversionista extranjero que arriesga su capital, que no toma crudo ecuatoriano. Es como que mañana venga una fábrica de hacer carros. Tiene que consultar contigo. Tenemos que llamarlo nosotros a la presidencia. Alguien quiere montar una fábrica de aire acondicionados, una fábrica de zapatos. ¿Y si hay otro que ofrece una mejor condición que ese inversionista extranjero? No, a ver, no hay mejores condiciones ni peores condiciones. Por amor de Dios, vengan e inviertan. Si mañana vienen 10 refinerías a posesionar... ¿Con qué parámetros? Con ninguno. Parámetros ambientales. Tendrán que sacar permiso ambiental, permiso... En este caso, que el combustible que salga sea Euro 5 es nada más, el único requisito. Nada más. Y que no me contaminen el país. Ya, las dos cosas. La otra cosa, Santiago, ¿quién quiere esa porquería? ¿Cuál es la porquería? La refinería Esmeralda es una porquería. Sí, señor. Es una porquería. ¿Y quién la quiere? Varias. British Petroleum. Hay un montón de empresas que están interesadas. Las empresas de porque la tienen que reformar. A ver, vamos a ver. O sea, aún con lo que votó ahí el correísmo de 2.200 millones de dólares, ¿eso es un negocio viable? Sí, si tú pones equipamiento adicional, a ver, para que la gente entienda más fácilmente. De cada barril de petróleo que tú pones, bota 43% en combustibles.
y el 57% en basura, fuel oil. Eso no es grave, es una refinería de convertibilidad media. Están diseñadas para producir eso. El problema que yo encuentro, y que no lo dicen, y aquí me gustaría oír al señor Llanes, que me dijo que era un ignorante, el señor Villavicencio, que me dice ladrón todos los días. Todos los expertos petroleros han criticado y tienen la fórmula. Sin embargo, hay una fórmula que quiero que conozcas. La refinería de Esmeraldas produce gasolinas con 1.500 partes, 1.500 partes de azufre. Es una barbaridad. La norma euro es 5 partes de azufre. Es una barbaridad. No le produce envenenamiento para la señora prefecta de Esmeraldas. No produce envenenamiento en Esmeraldas, que hay pocos coches. Produce envenenamiento en todo el país. En Quito, Cuenca, Ambato, Guayaquil, que son las que concentran mayor número de vehículos, son donde estamos contaminando de el nombre verdad. de la empresa mexicana esa que compareció con su No me representante recuerdo el allí. nombre. Bulmaro es el apellido del Coliseum. señor Coliseum. Gracias, productor. No tiene ni siquiera fanpage Coliseum. Puede ser, es una compañía, de acuerdo a lo que a mí me entregaron, tiene un aval bancario por 1.200 millones ¿Y para usted iniciar la cree en lo que le construcción. entregan? ¿No se dedica a verificar si lo que le entregan Perdóname, estuvo yo bien? verifiqué la validez del aval bancario. Si un aval bancario por 1.200 millones a ti no te satisface, a mí me parece un mundo de plata. Ok. Si una compañía tiene 300 millones de patrimonio, nómbrame cuántas del Ecuador tienen 300 millones de patrimonio. Ahora, es una inversión privada, Carlos. No confundamos refinería de Esmeraldas con inversionistas que quieren montar refinerías en el Ecuador. Que vengan todos. Está si aclarado. tú tienes uno, tráelo mañana. Está Si aclarado. mañana tiene Nebot otro, que traiga otro. Que venga el que quiera montar, si es un negocio. Nebot trajo al inversionista privado de Dubái para el puerto de Pozorja. Perfecto. Que finalmente se terminó haciendo allí y no donde Correa quería, que era Chanduy. Para sacarlo de la provincia del Guayas. Eso era todo. De Correa, claro, semejante venganza. Enseguida, el turno de Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral. Después, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio. Y al final, todos juntos otra vez. Verás es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Este es un encuentro veraz con 3 representantes de distintos sectores del Estado, inevitablemente vinculados en el proceso de concesiones y manejo de la economía. Habló primero el asesor presidencial, sigue ahora el dirigente sindical, cierra luego el líder gremial, abogado Fernando Ibarra. ¿A favor o en contra de las concesiones? Yo no tengo claro cuál es su posición después de su primera exposición. Las concesiones planteadas desde la perspectiva del gobierno, y más que de la perspectiva del gobierno, la propia perspectiva del consejero presidencial Santiago Cuestas, definitivamente no puede pasar en este país. Porque eso es una forma solapada de entregar los mejores negocios de este país a las manos privadas. Están entregando un peor negocio, que es la refinería Esmeraldas. Alguien va a hacer una refinería con 6.000 millones de dólares y para que sea rentable tendrá que bajar el nivel de azufre. Y usted dice que es el peor negocio de este país. El peor negocio ha sido que la maneje el Estado, que nos sacó 2.200 millones de dólares que no nos devuelve. El peor negocio es de los electores que votamos para elegir gobiernos que tienen la obligación de ser eficientes, Carlos. Es que nunca se dice eso. Los gobiernos se echan la culpa de manera sucesiva, pero la ineficiencia sigue siendo... ¿Y por qué no son eficientes? Porque no nombran a las personas que deben porque nombrar. el Estado, por su propia naturaleza, en general, es ineficiente. La gente que administra un bien público no siente que es de él, no le duele, no mete el preso al que roba, ¿ya? Ni al que falla. Por eso es ineficiente el Estado. Por principio y norma general, es ineficiente. Si el Estado fuera ineficiente, tendríamos que desaparecer el Estado en esa posición. Pero el Estado es la estructura jurídica del conjunto de la sociedad. Está precisamente para administrar bien los bienes de la sociedad. No, para administrar bien los Para bienes eso de la está sociedad bien. están quienes saben eso. Ahora, el lo que Estado está sucede, para dar Carlos, salud, seguridad, ¿ya? Y educación. En economías como la nuestra, eso no funciona así, Carlos. Porque nosotros tenemos economías tan pequeñas que difícilmente podemos tener un mundo totalmente abierto en materia de distintos tipos de servicios. Una Porque economía si no más pequeña como la de Uruguay, ¿cómo funciona bien así? Pero ojo, que muchas cosas también están en manos del Estado. O hay otro tipo de regulaciones. Por ejemplo, cuando aquí se habla de los contratos de estos de proyectos a 3 años,
En Uruguay, una planta para procesar papel firma un contrato por 50 años. Y entonces sí con ciertas ventajas en materia laboral, por 50 años. Entonces, cuando se tiene otra visión, otro concepto de lo que es la gestión de provisión de servicios públicos para la ciudadanía, tenemos que estar abiertos a eso. La concesión de la administración de CNT, que no es privatización, que al principio se dijo que era eso y no es eso, está prevista que sea para 40 años. ¿No hay problema ahí entonces? El problema es que se está compartiendo el negocio. Ojo, cuando lo que deberían es buscar buenos y eficientes administradores. Con 6.000 personas. Mire, el señor Cuesta, de 9.000 no se puede. Mire, el señor Cuesta es una persona que yo lo conozco por la televisión durante años como un encuestador serio, adecuado. Sin embargo, con la dosis de poder, simple y llanamente cambió su personalidad, del hombre ecuánime que aparecía en la televisión anticipándonos cuáles podían ser los resultados electorales. Hoy él dispone. Y hay algo importantísimo, no dispone, Carlos. Justamente porque no dispone, se creó este nombre tan complejo que hicieron de el Comité para la Administración Delegada de Empresas del Estado o algo así. Sí, pero Carlos, parece que faltó un video aquí, cuando el señor Cuesta le dice a un grupo de sindicalistas, entre comillas, hay que votar a este, hay que sacarle el visto bueno a este de acá. Ya Andrés Madero tiene la orden de armar un equipo para despedir a todos los que se opongan a esto. Está disponiendo, Carlos. Y esa no es la actitud, y además con una situación... esa no es la actitud correcta de un asesor presidencial, dar directrices a quienes deben ejecutar esas políticas. No. Señores, la decisión mayoritaria es esta. Quienes están en contra, que se vayan con su indemnización. Eso es lo que ha faltado. El señor Cuesta es consejero presidencial y él mismo dice que él recibe órdenes del presidente. Pero transmite, por lo tanto, las órdenes de por eso es que el ministro Pérez lo puso en su lugar. Es una declaración que justo hoy día vi en los medios de comunicación. Dijo, él es el consejero presidencial, yo soy el vocero. O sea, usted sí ve que hay diferencia entre los dos. Obvio que hay. Ok, el comité se llama Comité Coordinador de Gestión Delegada, por si acaso. Tenía aquí el decreto de constitución. Ok, sí, la clave está en tener personas eficientes, no en delegar ni siquiera la concesión de empresas del Estado, hasta que se tengan personas eficientes. Inclusive con los concursos que usted dice de administradores internacionales, ¿qué hacemos? Yo creo que durante 2 años el gobierno debió haberse preocupado de eso. Para eso lo elegimos. Nosotros creemos que si el presidente de la República optó por llamar a los cerebros más importantes del sector empresarial, ha de ser porque hombres exitosos, hombres de empresa, iban a conducir al gobierno por el camino del éxito. Ya llevamos medio gobierno y hasta ahora... Está fallando la conducción del sector empresarial. Es que este es el gobierno de los empresarios. El ministro de Finanzas era hace poco el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y desde la parte gremial decía un montón de cosas que ahora se topa con otra realidad. Y por direccionar los negocios en favor de su sector, se olvida de su compromiso con el país. Administradores ineficientes, poco tiempo, porque quedan 2 años y en 2 no hicieron lo suficiente. ¿Qué queda? ¿Cruzarse de brazos? No. El gobierno tiene la obligación de hacer todo lo que la Constitución le permite. La Constitución le permite esto no es ilegal. Sí, pero en la medida en que se tenga que ver el bien común, el bien general, porque cuando... No es el bien común encargar CNT a un administrador que la vuelva más rentable de lo que es una empresa que da aproximadamente $150 millones al año a pesar de la carga burocrática que tiene. Pero Carlos, yo le pregunto a usted, si usted mismo puede mejorar su administración para quedarse con todo el negocio, ¿qué es mejor para el Estado? Eso significa más educación, más salud. Es que no se puede por sí mismo. Hay mejores Tenemos que vencer esos paradigmas, pues Carlos, hay que vencer esos paradigmas. Si no vamos a seguir siempre un país dependiente. El petróleo tiene manejado así 40 años y mire el desastre que ha sido. 50 años. Pero por eso, Carlos, por eso, ¿cuándo vamos a empezar a creer en nosotros? A creer en que podemos ser eficientes. No es creer en uno, dar un discurso chauvinista, nacionalista, sino de ver las propias limitaciones que hay. ¿A quién ha entregado Cuba el desarrollo del turismo? Sí puede ser. ¿A quién ha entregado Cuba el desarrollo del turismo? Entreguémosle entonces a cerebros Respóndame, externos. ¿a quién ha entregado Cuba el desarrollo del turismo? Están empresas españolas, por ejemplo. Y francesas también. Francesas también, claro. ¿Que son públicas o privadas? Sí, son empresas privadas. Ok, ya. China tiene un modelo bastante sui generis. Y sostienen al socialismo cubano con la rentabilidad del turismo que lo desarrolla la empresa privada. Nosotros decimos... ¿Y usted quiere que aquí no hagamos lo que hace Cuba? Yo quiero creer en los ecuatorianos. Yo no soy pro Cuba, le aclaro, Carlos. Yo soy un sindicalista y en otra versión. Yo creo en los ecuatorianos, creo en los profesionales que se preparan en el país y que se preparan en el exterior para servir al país. Creo que en la medida en que despoliticemos la administración de las empresas públicas
y les demos a personajes realmente preparados, conscientes, con compromiso, esas empresas tienen futuro. Ya, lleguemos hasta allí. Le corresponde el turno siguiente a Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio. Seguimos en este encuentro veraz sobre concesiones de economía, cómo seguir, a través de Canal 1 y Radio Sonorama, la gran señal nacional 103.7 FM, con Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio, quien expresó en su intervención inicial que él discrepa en que no exista urgencia por procurarse recursos y advirtió que si no se concretaba algo de las concesiones de este año habría un déficit de $1.000 millones más, porque esa partida o ese ingreso estaba previsto, hasta ahora no se ve por dónde. ¿Qué le hace ver a usted que sí tienen urgencia por ingresos? Es simple. No hay que ser un genio para saber que cuando uno gasta más de lo que ingresa en arcas fiscales, usted va a tener un déficit. Entonces, el presupuesto general del Estado, no sé si se ha ejecutado o no, fue de alrededor de $34.000 millones. El año pasado se recaudó alrededor de $15.000 millones, con $1.000 millones de la remisión tributaria. En este año, en lo que vamos de enero a julio, se ha recaudado $10 millones menos que el año anterior. Y hablemos que en abril es cuando se paga impuestos, ¿no? Se cobra los impuestos, se cobra el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pero aún así el gobierno está pagando atrasos. Por ejemplo, a los jubilados está pagando. Sí, pero la deuda acumulada ¿cómo, que no fue de este gobierno? Eso no está bien, cómo se pagó a los jubilados, porque nosotros, señor Ibarra, en lugar de atacar las reformas laborales, debería defender a los pensionistas del IES y a los jubilados, porque ¿qué se hizo para pagar a los jubilados? Se emitieron bonos y hay que analizar cómo se emitieron esos bonos y son bonos que compró el Estado. ¿Pero qué significa eso? ¿Que el gobierno tiene creatividad para enfrentar las urgencias? Tiene que enfrentar las urgencias políticas, eso yo no lo voy a criticar. No, esta es económica. Los jubilados son una urgencia económica. Además, mire, porque lamentablemente no se han tomado las medidas de ajustes necesarias. ¿Qué son cuáles? Bajar el tamaño del Estado en cuanto a la estructura del Estado. Abruptamente no se Salarios. Abruptamente no se lo puede hacer. Es que se tiene que ser más agresivo bajando el gasto corriente, Carlos. No podemos seguir gastando. ¿Qué es ser más agresivo? Tiene que bajarse la estructura del Estado. Se debe ¿A cuántos empleados sacaría usted? Yo le escuché al señor Ibarra. ¿A cuántos empleados? Mire, primero hay que redefinir cuál es la estructura del Estado, cuál es el rol del Estado. El rol del Estado no es administrar empresas públicas. Nunca ha sido eficiente un Estado administrando una empresa pública. Cuando algo es de todos, el gobierno, no de es de hecho, nadie. lo ha redefinido en el momento en que está dispuesto a concesionar. Mire, lo que pasa es que se sigue gastando. Yo le voy a dar cifras. Se sigue gastando $9.000 millones en sueldos y salarios. Mientras la recaudación fiscal va a ser de alrededor de $14.000 millones. Y yo le pregunto, ¿la solución es sacar a cuánta gente? Es redefinir la estructura, el Estado tiene que regular, tiene que controlar y tiene que ir liberando la economía. Y se puede sacar el Estado adelante. Eso requiere una nueva constitución, entonces. Mire, hay que hacer cambios en la ley, definitivamente. Santiago hablaba de una refinería. Una refinería es un sector estratégico, de acuerdo a la Constitución. Un sector estratégico no puede ser manejado por la empresa privada. Sin embargo, sí puede ser administrado. Hay la delegación de acuerdo, es la delegación de acuerdo al COPSI a una administración privada. Pero el artículo 313 de la Constitución, el artículo 313 de la Constitución señala que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos. Administrar, regular, controlar y gestionar. ¿Puede conceder la administración? Debe conceder la administración, no es que puede, debe hacerlo, eso estamos de acuerdo. Ahora? Yo no lo cuestiono, es necesario Dice que primero hay que hacer competitivo al Estado, ¿sabe el proceso? No, el Estado no va a ser competitivo. Quien tiene que ser competitivo es la empresa privada para poder generar las fuentes de trabajo, para que el Estado no tenga que emplear a la gente. Para eso quiere que bajen más impuestos. Pero mire, yo no quiero que... Yo lo que quiero es que se eliminen las distorsiones para que el país sea competitivo. ¿Cuáles son las distorsiones? El impuesto de salida de divisas, los aranceles, tenemos la carga arancelaria más alta de la región, y la más alta que la de nuestros vecinos, con quien tenemos que competir para exportar. Tenemos ICES que no existen en otros países, solamente por darle ciertos ejemplos. Tenemos leyes laborales rígidas que no las tienen nuestros vecinos, solamente por darle ciertos ejemplos. ¿Por qué la mención aquí el IVA es más bajo que muchos de nuestros vecinos?
¿Y eso qué tiene que ver? Que el IVA sea ahí más sí bajo. no, ahí sí no. No, O sea, imagínese para si los empresarios cuando tienen mejores no. condiciones o privilegiadas, Es que, se quedan mire, callados. Es que le voy a enseñar algo, Carlos. En general no tenemos mejores condiciones porque el IVA no llega al 17%, al 19% como en otros países. No significa que aquí, y le voy a hablar, mire, el análisis tiene que ser concreto y tiene que ser bien hecho. Aquí tenemos la carga fiscal y tributaria más alta de la región. Y no lo digo yo, mire, la OSDE, que estamos entrando a la OSDE, lo dice. OSDE? Es la Organización de Desarrollo, la Organización de Desarrollo Económico, con quien acabamos de firmar un acuerdo para transparentar todas las cifras. Estoy al tanto de esa vaina. La OCDE. Hasta la Alianza del Pacífico. Pero mire, okay. Mire, en el Ecuador, la recaudación de impuestos sobre el PIB está en alrededor del 19.9%. En Colombia es inferior, en Perú es inferior, en Paraguay es inferior. Los impuestos sobre bienes y servicios. En el Ecuador pagamos el 10,4%, en Colombia, Perú, en Paraguay se paga menos. En la contribución de la seguridad social sobre el PIB es superior al resto de la región. Entonces estos son datos duros. Y mire, más allá de eso, usted me habla del IVA. Mire la carga fiscal que tenemos, la carga fiscal y tributaria, 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, aportes patronales, fondos de reserva, impuestos a la renta. Yo no digo que no se debe pagar, anticipo el impuesto a la renta, participación a los trabajadores, 15%, patentes municipales, superintendencia de compañía, ISD, impuestos ambientales, contribuciones al sol, casaites, IVAs. Actividad si los explotan tanto, pobrecitos, ¿no? Mire, es que yo son tan prósperos? Yo lo que creo es que... ¿Por qué sigue multiplicándose el comercio? No, es que no se sigue multiplicando. Hay que entender las cifras. Siguen bajando las ventas. Mire, el sector manufacturero, las ventas han bajado en un 7% comparado al año pasado. ¿Ustedes no son capaces de admitir alguna vez ganemos menos? No ganemos. ¿Alguna vez ganemos menos? Es que mire, si usted abre un negocio es para hacer plata, sí. No es para ganar menos. No digo para y que usted pierda. solo reinvierte si el año pasado ganaron 17% y hoy ganan 12%, hacen un relajo. No, mire, si es que un negocio no crece, está destruyendo valor porque los costos crecen. Y el objetivo de cualquier negocio, cualquier directorio, lo que tiene que monitorear es que vaya creciendo el volumen de ventas, que vayan creciendo las ventas en toneladas, las ventas en dólares. Pues eso es lo que tengo que monitorear y que vaya creciendo la rentabilidad. Y eso tiene una ventaja. ¿Qué sentido tiene que tener un negocio? ¿Sabe qué ventaja tiene eso? Genera empleo. ¿Qué es lo que usted no ha dicho? Digo yo, no solo riqueza empresarial, es que multiplica por supuesto, empleo. Si es que usted crece, tiene que contratar a más gente. Una última si es que cosa. usted crece, tiene que bajar la estructura de costos. ¿Sabe qué? Reclámele a sus colegas que están en el gobierno. Reclámele a Licha Martínez, que manejó el gremio empresarial. Reclámele al ministro de Agricultura, que es un empresario privado. Reclámele a Ontaneda, que es un empresario privado. ¿Qué diablos hacen ustedes manejando la economía si les va tan mal? Mire, en el caso del ministro de Finanzas, una golondrina no hace verano. Hay 3 golondrinas. Mire, tienen que estar de acuerdo. ¿Quiere seguir nombrando otras golondrinas? Y yo creo que más allá de Iván Ontaneda, más allá del ministro Lazo, yo creo que existe una mesa chica de lo que me han comentado en el gobierno. Y esa mesa chica tiene que tener unos objetivos en común, tiene que haber una estrategia. El presidente debe tomar decisiones. El consejero de la presidencia, Santiago Cuesta, él debería tener la misma firmeza con la que confronta, por darle un ejemplo, con Rafael Correa, para tomar decisiones en el ámbito económico, para eliminar las distorsiones de la economía, lo llamaremos impuestos para eso. que no existen en la región. Hasta aquí tenemos que llegar, lo llamaremos para eso. Enseguida Santiago Cuesta y Fernando Ibarra vienen para reconvenir esta apasionante discusión sobre un tema crucial, y que tiene que ser así, frontal, duro y ágil. Concesiones y economía, ¿cómo seguir? Estaba diciéndole a mis invitados que en la pausa el debate estuvo mejor que el programa. Así que ahora vamos a esa parte. Voy aquí a moderar, ya no a entrevistar, el intercambio de ustedes. 1 minuto para responder, 1 minuto para replicar, 1 minuto para responder, 1 minuto para replicar. Y en ese orden, porque Santiago Cuesta se queja de que ha sido 2 contra 1, ha sido 3 contra 1. Y yo contra todos, dice que estamos con todos contra él. Ok, más allá de la broma, reconvengamos la discusión. ¿A quién quiere usted rebatir primero? No, a los 3. No, pero necesito que este reloj lo cambies. Comience. Este reloj lo cambias. Porque me están pegando por un lado, me pegan por el otro y me das para responder a uno. Comience. Entonces dame también la oportunidad de contestarle a cada uno. Comience con Fernando Ibarra en orden. Perfecto. En orden. Vamos con Fernando Ibarra. Su primer minuto. Nuevamente,
que el presidente Moreno no ha contratado gente expedita para que pueda resolver los problemas de las empresas estatales. Te voy a poner 2 ejemplos. Primero, cualquier empresario que venga a manejar una empresa va a requerir de balances que no existen hace 30 años. El último balance de Petroecuador lo hizo el señor Carlos Romolerux, balance consolidado, balance auditado. Que los trabajadores, si tú eres sindicalista, me estás pidiendo que vote porque tenemos exceso de personal en todas las empresas estatales, en todas. Entonces, primer sindicalista que me dice, vote. Me ha encantado. Te voy a tomar la palabra, como le pedí por escrito en Twitter a Patricio, que ya le responderé, te lo voy a pedir también por escrito a ti. Es muy sencillo hablar. Por ejemplo, vamos a poner el caso CNT, la joya de la corona. Es una empresa en vías de extinción. Va a quebrar en los próximos 5 años, entrevista a Marta Moncayo, quiebra CNT. La razón es muy sencilla. La tecnología 5G requiere de 1.500 millones de dólares de inversión, que el Ecuador no los tiene. Y tú compites, David, contra Goliat. Tú compites como CNT, empresa chulla, única, que va a comprar el equipo para una empresa, versus CNT versus Claro y Movistar, que van a comprar para 50 Hasta países. Ahí su primera réplica. Entonces, aquí ¿qué es lo que va a ocurrir? Son cosa. mucho más baratos. Santiago, ha dicho Claro que para entrar en tecnología 5G necesita una inversión de 500 millones de dólares. CNT no tiene para eso. ¿Ya? Para inversión tiene apenas 90 millones de dólares. Entonces, eso ilustra la situación. Su contestación. Yo creo que el tema hay que enfocarlo en otro campo. Primero, yo no he dicho que hay que despedir trabajadores, sino revisemos el video del programa. No se ponga en mi boca cosas que no he dicho. En segundo lugar, siempre la receta sigue siendo la misma desde la visión neoliberal. ¿Cómo nos llevamos los mejores negocios en detrimento de los derechos de la población? Y definitivamente, no lo digo yo, hay que revisar también a los economistas que han ganado premios Nobel que descartan ese tipo de medidas, Carlos. Entonces se requiere ser mucho más amplio de mente, de visión, para poder llevar al país por la ruta correcta. No podemos encontrar la solución de Macri, de ir a entregarse al Fondo Monetario Internacional y luego terminar peor la situación de Argentina, aumentando la pobreza, que en el Ecuador ha subido la pobreza, estamos con más desempleo. Cada vez que el presidente sale a hacer un anuncio de que hay un nuevo grupo que se incorpora al empleo, resulta que viene el INEC y los desmiente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Su minuto concluyó. Su réplica para Patricio Alarcón. A ver, nuevamente, 2 segundos nada más. Yo te escribí un Twitter, Patricio, y ahora a usted le voy a escribir uno también. ¿Dónde estaban los trabajadores cuando envenenaban al pueblo? 1.500 partes por azufre por millón de galón, cuando la norma europea dice 5. ¿Dónde estaban los trabajadores y los sindicatos cuando Glass y Correa se robaron todo o los trabajadores no sabían que estaban robando? ¿Por qué no gritaron en la época de Correa? Se lo dejo de tarea nada más, contigo. Yo lo que te puse en el Twitter, Patricio, es muy sencillo. Tú pides A, B, C y D, y estoy de acuerdo contigo. Y te he dicho que estoy de acuerdo contigo. Eliminación total de subsidios. Vamos, pónmelo por escrito. Vamos al mismo tipo de combustible que en Colombia, $4 el galón, promedio. ¿Sabes cuánto significa eso? En el Ecuador, ¿sabes cuánto significa? 4.800, 5.000 millones de dólares de ingresos adicionales. Si le restas los 4.000 que tenemos de subsidios, pasamos a 9.000 millones de superávit. Entonces, por amor de Dios, seamos coherentes. Su minuto concluyó. Patricio Alarcón. El subsidio que queda es el subsidio al diésel, que representa alrededor de 2.000 millones de dólares. Los subsidios no son ni buenos ni malos, sino que tienen que dirigirse bien. Te faltó la extra. Ya, pero pues, están ya levantados el subsidio del súper, ya. El subsidio de la extra, ¿cuánto representa? 600 ya, millones. 600. Estamos hablando de 2.600 millones de dólares. Sí. Con un presupuesto general de 34.000 millones de dólares, que dejen de gastar 2.600 millones de dólares menos. Sin embargo, si es que eliminamos ciertas distorsiones, déjame terminar de contestar. Colombia te está cobrando un impuesto de $1.50 al combustible. Pero Colombia no tiene el impuesto de salida de divisas, Colombia no tiene la carga arancelaria que no tenemos. Es 1.000 millones. Es que mira, contra 3.000 de ingresos en impuestos al combustible. No me deja responder. Mira, si es que se eliminan las distorsiones que existen en la economía, y se eliminan los aranceles de los vehículos, se eliminan las trabas, aranceles para materias primas, bienes de capital, una infinidad de impuestos que tenemos, la excesiva tramitología. Entonces, bueno,
¿Qué se puede hacer? También se puede atacar el subsidio de los combustibles, pero a precio real y liberando la importación del diésel, porque no puede seguir acaparando todo el negocio petrolero y también levantar los subsidios. Si no se me desbalancea el programa. Su minuto para replicar. Rápidamente. Yo te pedí que pongas por escrito que tú estás dispuesto a adoptar los precios, contribuciones al IES de Colombia, de Perú y de Chile, que son el doble en algunos casos que la del Ecuador. Vimos que no es así. Bueno, no, yo te lo puedo demostrar. Y Colombia, no lo digo yo. En Colombia es 30, no sé dónde sacas tú las cifras, yo te puedo traer las planillas de aporte. Que paguemos los mismos valores de combustibles. En Ecuador se paga el 50% de las tarifas eléctricas. Subámoslas. Me hablas de la competencia con Colombia. Sin embargo, no estás dispuesto a pagar mayor tarifa, no estás dispuesto a pagar el diésel, no estás dispuesto... Solamente quieres la parte bonita, los aranceles más bajos. Sin embargo, te puedo demostrar que Colombia solamente en la carga impositiva que le pone al combustible recibe 9.000 millones de dólares. Si tú mañana me dices que proporcionalmente yo tome 5.000 millones de dólares para comparar economías, mañana... Patricio, mañana, por eso te pedí que me lo pongas por escrito. El minuto concluyó. Nada más. Patricio, antes la contrarréplica de Fernando, pues no lo estamos dejando fuera. Fernando. Dos temas muy claros. Primero, Carlos, no se trata, insisto, de simple y llanamente decir, bueno, aquí o privatizamos bajo la figura de la concesión o el país no avanza. Los empresarios, de donde viene el señor Cuestas, a quien, repito, lo conocí durante décadas como empresario de las encuestas, algunas acertadas, otras, o la mayor parte no. Carlos opina lo contrario. En esa línea, debo decir que sí. Estaban obligados como gobierno a ser eficientes y no han sido eficientes. Tienen cooptado al gobierno y lo único que siguen pidiendo, como bien dice ahí sí el señor Cuesta, y coincido, más y más del Estado, es decir, de los ecuatorianos. Quieren ser eficientes a costa de los ecuatorianos. Por eso es que inclusive en este programa que usted me invitó, y gracias por eso, a hablar de economía y de concesiones, estamos queriendo llevar el tema de la reforma laboral para lanzar una presión otra vez sobre la reforma laboral por parte del señor Alarcón, que es una vergüenza esas 40 propuestas que le plantearon a la Asamblea. Ahí terminó su minuto. Touché. En este caso, gobierno y empresarios coinciden en una posición, que ustedes solo piden más y no retribuyen lo mismo. Mire, no es que yo estoy pidiendo más. Por favor, revisemos las cifras. ¿Qué es lo que pasó durante la última década? Las ventas siguen cayendo. Donde más caen las ventas es en el sector manufacturero. Las exportaciones no crecen a un ritmo adecuado. Las importaciones están decreciendo en el Ecuador. Más allá de lo que puede decir Santiago Cuesta acerca de Colombia, Perú, en el Ecuador salga a un restaurante. Muchas veces es más caro que salir a un restaurante en ciertas ciudades europeas. ¿Y eso es por qué? Porque no somos competitivos. Me está hablando de un sector puntual del combustible. Lo primero que hay que hacer es eliminar la figura de Petroecuador, dejar que entre la competencia en sectores estratégicos. Y no lo digo para entregar al sector privado, porque el señor Ibarra ni siquiera piensa en el ciudadano, defiende a un pequeño sector de la población. ¿Y por qué tienen que entrar los sectores estratégicos a operar, abrir la competencia para que bajen los precios del servicio? El cálculo del gobierno para el precio del diésel implica un margen por la mala administración de Petroecuador. Se debe liberar la importación de combustibles. Tenemos que abrir el Ecuador al mundo y liberar la economía. Mire, y eléctrico, ¿para qué construyeron las mega? El Ecuador tiene una capacidad hídrica enorme. Sobra más agua. Y mira, y te voy a decir una cosa, ¿por qué pagamos 11 centavos y cuesta 2, 3 centavos producir energía en este país y se exporta a Colombia 6 centavos de energía? Su réplica a ambos, y de ahí les anticipo que viene su intervención final o de conclusión, y quisiera que sea para dejar una posición final sobre el tema, dadas sus divergencias. ¿Qué hacemos con las concesiones? ¿Proseguimos reprogramándolas o rectificándolas? ¿O primero arreglamos la economía para poder dar lugar a las concesiones? ¿O ninguna de las dos cosas, sino que primero se coloque gente eficiente en el Estado? A ver, para responderle a los dos. Primero, en eficiencia gubernamental, créame que somos eficientes. Lo que pasa es que nos encontramos con un montón de trabas. 107.000, 108.000 dólares me cuesta liquidar un trabajador que haya tenido más de 10 años en servicio. Si usted me pide que sea eficiente y que contrate gente eficiente, tendría que despedir a 100.000 trabajadores. Le voy a poner ejemplos si usted desea. CNT trabaja con 6.000 empleados cuando Porta y Claro y Movistar trabajan con 3.000 las dos.
Por lo tanto, usted me está pidiendo ser eficiente, me pide que vote, a eso me referí, me pide que vote a 3.000 empleados de CNT. Si nos vamos a las eléctricas, tengo solamente en lo que se refiere CENEL y SELEC, 12.000 empleados. Probablemente con una administración privada la pueda hacer con 4.000, me está pidiendo que vote 8.000, porque la eficiencia Ahora, es esa. Su réplica, Patricio Alarcón. Patricio, nuevamente, tú sigues mirando un pedazo de la economía, que es lo que yo siempre digo, las verdades no se cuentan a medias. Los cambios tienen que ser integrales. No. Ok. Los cambios deben ser integrales. Entonces, yo te pedí que copiemos. Dame los precios de combustibles de Colombia, de combustibles de Chile, de combustibles de Perú, saquemos una media. Dame las tasas IVA, dame las tasas de que pagan a la Seguridad Social, dámelas todas, promedio, y las aplicamos acá, y los aranceles los aplicamos acá, pero que venga por fin una oferta de ustedes. Por si acaso, las leyes laborales en Perú son mucho más estrictas en despido intempestivo. Los conversamos contigo con la presidenta. Ahora sí vamos a concluir, un ratito. Entonces, lo que les quiero decir es, señores, no pidan milagros. Nos encontramos con una situación caótica. Y ahora te voy a poner un ejemplo más bonito. Tú eres correísta, porque resulta que hace 6 años tú vendías muchísimo más. Con Correa todos vendían más, robaban más y vendían más. La economía creció, invirtió como loco en carreteras, puentes, porquerías que no servían para nada, a sobreprecio, pero tú vendías más. Ahora sí vamos a también se quedaron callados. También se quedaron callados en la gasto corrupción. Público. Vamos a concluir. No se quedó callado nadie. No hay cómo alimentar la economía con el gasto público. Eso no es sostenible. El programa, yo estoy encantado de hablar allá. Vamos a concluir. Es la última intervención y les recuerdo que dentro de ella incluyan, ingeniero Alarcón, especialmente usted, cualquier argumento que le tengan pendiente, ¿ya? Fernando Ibarra, Patricio Alarcón y Santiago Cuesta, 1 minuto. El tiempo se nos vino encima, pero creo que el exceso de tiempo, no de vehemencia ni de argumentos, ha valido la pena. Fernando Ibarra. Primero hay que aclarar un tema sobre las operadoras telefónicas, ¿no? Ellos tienen terciarizado la mayor parte de sus tareas. La persona que le va y le conecta el TV Cable no pertenece a Claro ni pertenece a la otra telefónica. No pertenece a TV Cable, que es otra empresa. No pertenecen tampoco. Ojo, están hechas por subcontratación. Nosotros denunciamos al Ministerio del Trabajo y el ministro nos dijo, pongan los nombres de los trabajadores para que luego sean despedidos. Entonces, digámosle la verdad al país como es. CNT también tiene todas las camionetas, son tercerizadas. Cuidado, hay 1.500 personas más si sumamos así. Y es inaudito que el Estado viole la Constitución. Y ustedes tenían la obligación de corregir eso. Y no lo han corregido. Y no lo han corregido. El sector privado sigue, Carlos, insistiendo en lo mismo. ¿Reformas laborales para qué? Para menoscabar derechos y buscar ganar más. En dolarización, el promedio de utilidad del sector financiero privado estuvo por encima del 24%. El del sector no financiero estuvo por encima del 18%. Debatí el otro día con un dirigente gremial del sector textil y él me corrigió, dijo, no ganamos este año 18%, ganamos 10%. 10% en dolarización es alto. Entonces no tiene sentido este tipo de propuestas. Concluyó. Ingeniero Alarcón. Mire, si vamos a hacer las comparaciones que además pueden llegar a ser odiosas, tenemos que ver cómo funciona la seguridad social en este país, ya que queremos comparar los costos. Y tenemos que tomar en cuenta que muchas empresas, porque no sirve para nada la seguridad social y no se hace nada, se mantienen 38.000 empleados, se siguen entregando los hospitales por cuotas políticas y las empresas muchas veces tienen que contratar un seguro privado porque los empleados no pueden ir al seguro social. Tiene un fondo, y eso debería concentrarse el señor Ibarra, en lugar de seguir atrasando, pensando de una manera como de seguir en el pasado, como atrasa pueblos. Pero mire lo que pasa con el sector de la seguridad social. Déficit en el fondo de pensiones. En el mismo camino va el fondo de salud. 38.000 empleados tiene el IES. No tienen plata y seguimos nosotros aportando eso como un impuesto. Eso es lo que hay que calcular. Okay. Aranceles. No, mire, no podemos mantener aranceles para producir, para transformar. No nos preocupemos de las importaciones porque el 70%, alrededor del 70% de las importaciones son de bienes, de capital y de materia prima. Está quedado. Mire, el ICE, calculemos qué ICE tienen. Las leyes laborales en este país en un periodo de prueba de 3 meses. Un empleado está 3 meses, en el puesto. Ya. Y mire, ¿qué hay que hacer? Las reformas tienen que ser integrales, eliminar las distorsiones. Leyes laborales, financiamiento. Claro. Mire, el costo del capital en este país hay que desregularizar a la banca. Sectores estratégicos. Me he dado cuenta que la empresa privada acapara la conversación. Yo también soy empresa privada. No, dijo algo más que me preocupa. Pero, Patricio, eso es para una invitación posterior y para otro debate.
Patricio dijo que hay que cambiar de modelo. Pero por supuesto. Yo coincido. Modelo político cambiaron, modelo económico. Tenemos que discutir cuál modelo, pero a este gobierno no le queda tiempo para cambiar de modelo. Así es. Esa oportunidad la perdió. Ahorita empujar un cambio de modelo tiene 2 años. Es desandar lo poco que se ha avanzado. Pero bueno, esa es nada más una observación. A ver, su intervención final. Cambio de modelo. Yo creo que si alguna vez vamos a canonizar a alguien, debería ser Moreno. San Lenin. A ver, no, ahora sí déjame hablar. La política está bien. Eliminó económico, ¿no? el correísta. Es el primero que logra la independencia de las funciones del Estado. Independencia real. Nadie interviene con la fiscalía, con un juez. No hay ministros que pidan sentencias. Por amor de Dios, seamos conscientes de lo que se ha logrado. Se descorreizó el país. Luego tú me dices el cambio de modelo económico. Es el primero que en 40 años toca combustibles. Y de la primera crítica que tuve, son de ustedes, las cámaras. Y me dio risa que el MPD salió a gritar porque subíamos el combustible, la gasolina de los ricos, la súper. Primera vez que veo que los MPDistas salen a gritar porque subimos el precio de la súper. Pero no por me amor cuente de ahí, Dios. ¿eh? No, simplemente estoy hablando de sindicalistas. Para mí, hablo de las cámaras, hablo de sindicalistas. Lo que tú dices nunca hemos criticado. Señores, seamos honestos 100%. Yo vengo y digo la verdad. Puede ser que no te agrade porque soy muy crudo, pero si tomo tus palabras en eficiencia, la eficiencia significa tener el personal suficiente y necesario. Eso significa despedir 50, 60 mil personas. Pónmelo por escrito. Hasta ahí llegamos. Señores, muchas gracias por la frontalidad y riqueza de la argumentación. Hasta ahí llegamos. Subir el precio de combustibles no es cambiar un modelo. Yo haría un capítulo 2. Tengo que consultarlo con el canal. Pero ahora solo me toca agradecerles y decir que ponerse de acuerdo en casa para luego generar acuerdos afuera es lo primero que debe hacer el gobierno en su política de concesiones. Si no, una gran idea va a tener un pésimo resultado por mala ejecución. Cuando el concepto de concesionar la actividad o servicio de un ente estatal o público se aplica con 2 condiciones, claridad y firmeza, el resultado es el éxito. Uno de los mejores ejemplos es el servicio de agua potable en Guayaquil. Nada menos que eso, de líquido vital, iniciado por León Febres Cordero y mejorado por Jaime Nebot. La concesión de Panavial en la Panamericana Norte es otro caso. No hay muchos, puede haber más. Pero luego de ponerse de acuerdo consigo mismo tras un debate interno saludable, el segundo paso que está obligado a dar el gobierno es la tan cacareada transparencia. Aquello a su vez exige 2 cosas, información y veedurías. ¿Cómo se puede opinar o aportar a un proceso que no se conoce día a día, sino cuando les parece oportuno divulgarlo? Pero aun cuando se enderece y aclare el proceso de concesiones, de poco servirá si no ocurre lo mismo con toda la política económica preñada de indefiniciones y demoras que la acercan cada vez más a las tentaciones fáciles y peligrosas de subir el IVA, a pesar de todos los desmentidos diarios que hacen. Y a su vez, profundizar la timorata política económica depende del concepto que tiene el gobierno, no el presidente. Él ha dicho que no se reelige y se concibe como un periodo de transición, del concepto que tiene el gobierno de su propio rol. Si cree que debe tener candidato, partido propio, bancada legislativa que lo defienda a futuro y lealtades en otras funciones del Estado, puede acabar más abajo que Macri y hundirnos más al fondo que la Argentina. El gobierno perdió la oportunidad de comunicar todo lo que significaba recibir la mesa vacía y en ese momento toda la justificación de un giro radical. Ahora tiene otra vez la oportunidad y la tiene de hacerlo porque nadie quiere ni puede echarlo. La mayoría del país quiere que termine, pero que termine bien, para no crear ambiente para el retorno del corrupto vestido de víctima y redentor o de un populista irresponsable disfrazado de valiente y vengador. Si el gobierno no lo entiende, hagamos nosotros que lo entienda. Si el gobierno no lo hace, presionemos nosotros a que lo haga. Pasemos de espectadores a actores de nuestro destino. Rectificar empieza por las concesiones, sigue por la economía y acaba en la política. Pero esta es solo mi opinión. Ustedes han escuchado otras más ilustradas e importantes. Fórmense ahora la suya. Hasta el próximo programa, Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo.